Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo módulo de capacitación en logística y transporte. En esta ocasión se menciona el instructivo para el llenado de indicadores en la cadena de suministro. Comenzamos con el porcentaje de fill rate de ventas. Mide la cantidad de piezas surtidas contra piezas requeridas por el cliente en porcentaje. La fórmula es total de piezas entregadas entre el total de piezas solicitadas por 100. Las piezas entregadas se refiere a la cantidad total de piezas de una orden de venta que fueron recibidas de conformidad por el cliente. Las piezas solicitadas se refiere a la cantidad total de piezas requeridas por el cliente mediante una orden de venta. Es importante que se considere tomar como base la fecha de entrega al cliente, no la fecha de generación de la orden de venta. A continuación se presenta un ejemplo. El siguiente indicador refiere al porcentaje de entregas a tiempo de transporte al cliente. Mide el porcentaje de pedidos surtidos a tiempo y entregados por las unidades de transporte, ya sean propias o tercerizadas, al cliente en la fecha y hora compromiso. La fórmula es la siguiente: total de pedidos entregados al cliente en tiempo entre el total de pedidos entregados al cliente multiplicados por 100. Los pedidos de cliente entregados en tiempo se refiere a las órdenes de venta entregadas en fecha pactada con el cliente. Los pedidos entregados se refiere a la cantidad total de órdenes de venta entregadas al cliente durante el periodo de análisis. Es importante tomar como base la fecha de entrega al cliente, no la fecha de generación de orden de venta. A continuación se presenta un ejemplo de este indicador. El siguiente indicador se refiere al porcentaje orden perfecta de ventas. Mide la proporción de órdenes de venta entregadas a tiempo y completas. La fórmula para determinar este indicador es total de pedidos de cliente entregados en tiempo y forma entre el total de pedidos entregados multiplicados por 100. Los pedidos de cliente entregados en tiempo y forma se refiere a las órdenes de venta entregadas en su totalidad y en la fecha pactada con el cliente y que fueron aceptadas de conformidad por el mismo. Los pedidos entregados se refiere a la cantidad total de órdenes de venta entregadas al cliente durante el periodo de análisis. Es importante considerar como base la fecha de entrega al cliente, no la fecha de generación de orden de venta. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. El siguiente indicador es porcentaje de fill rate de compras. Mide la cantidad de piezas recibidas contra piezas requeridas a los proveedores en porcentaje. La fórmula para determinar este indicador es la siguiente: total de piezas o unidades recibidas entre el total de piezas solicitadas multiplicado por 100. Las piezas recibidas refiere a la cantidad total de piezas de una orden de compra que fueron recibidas de conformidad.
Las piezas solicitadas refiere a la cantidad total de piezas requeridas al proveedor mediante una orden de compra. Debe tomarse como base la fecha de entrega de recepción de mercancía, no la fecha de generación de orden de compra. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. El siguiente indicador es porcentaje de entregas a tiempo de proveedor. Mide el porcentaje de órdenes de compra recibidas en tiempo. La fórmula para determinar este indicador es la siguiente: total de piezas o unidades recibidas entre el total de piezas solicitadas multiplicadas por 100. Las órdenes de compra recibidas en tiempo se refiere al total de pedidos al proveedor que fueron entregados en la fecha pactada con el mismo. Las órdenes de compra solicitadas al proveedor se refiere a la cantidad total de pedidos al proveedor durante el periodo de análisis. Debe tomarse como base la fecha de recepción, no la fecha de generación de orden de compra. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. El siguiente indicador es el porcentaje de tiempo de entrega de proveedor. Mide el tiempo promedio de entrega del proveedor en días. La fórmula para calcular este indicador es la suma de la fecha de recepción de la orden de compra menos la fecha de solicitud de orden de compra entre el número total de órdenes de compra. La fecha de recepción de orden de compra es la fecha en la que fue recibida la misma. La fecha de solicitud de orden de compra es la fecha en que fue colocada la orden de compra con el proveedor. Y el número total de órdenes de compra es la cantidad total de órdenes de compra analizadas. Es importante tomar como base la fecha de recepción, no la fecha de generación de orden de compra. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. El indicador porcentaje utilización de almacén mide la capacidad utilizada del almacén. La fórmula para determinar dicho indicador es el espacio ocupado y no disponible para almacenar entre la capacidad de almacenaje multiplicado por 100. La capacidad de almacenaje es la cantidad de superficie, volumen o peso total destinada para almacenar. El espacio ocupado y no disponible para almacenar es la superficie, volumen o peso total ocupado para almacenar y que no está disponible. Se debe tomar como base las existencias actuales en los almacenes disponibles. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. El indicador rotación de inventario mide la cantidad de veces que el inventario promedio rota en un año de ventas. La fórmula para determinarlo es costo de lo vendido entre el inventario promedio. Dentro del costo de lo vendido solamente se debe incluir el de la mercancía objeto propio del negocio. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador.
El indicador porcentaje de utilización de contenedores, camiones de carga, mide el porcentaje de utilización de contenedores de carga de las unidades de transporte para entregas al cliente. La fórmula para determinar este indicador es la capacidad utilizada entre la capacidad disponible por 100. La capacidad utilizada se refiere al total de espacio utilizado al cargar el contenedor de la unidad de transporte. La capacidad disponible se refiere a la cantidad total de espacio disponible en el contenedor de la unidad de transporte. Importante es que dentro del costo de lo vendido solamente se debe incluir el de la mercancía objeto propio del negocio. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. El indicador porcentaje costo de transporte mide el importe de insumos, bienes o servicios relacionados con la distribución, recolección y entrega al cliente contra las ventas netas. La fórmula para determinar este indicador es costo de fletes más sueldos asociados más casetas más combustible entre las ventas netas multiplicado por 100. El costo de fletes refiere al costo del alquiler de unidades de transporte, servicios de embarcación o del transporte de mercancías para la entrega a cliente. Los sueldos asociados se refiere al importe de nómina del personal requerido para transporte de mercancía para entrega a cliente. Las casetas se refiere al importe del peaje requerido para la entrega al cliente. El combustible se refiere al importe total de los combustibles relacionados a la entrega del cliente que paga directamente la empresa. Y finalmente, las ventas netas se refiere a aquellas que fueron generadas después de descontar devoluciones y otros ajustes relacionados con las ventas. Los costos del flete, kilómetro, casetas y combustible varían dependiendo del tipo de organización. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo calcular este indicador. El indicador porcentaje costo de distribución mide todos los costos relacionados con la distribución, desde el almacén hasta el cliente. La fórmula para determinar este indicador es la siguiente: costo de almacenamiento más embalaje más costo de transporte entre las ventas netas multiplicado por 100. El costo de almacenamiento se refiere al total de importe originado por resguardar y o maniobrar mercancía en un almacén. El embalaje se refiere al costo de materiales para acondicionar mercancía para protegerla o agruparla. El costo de transporte se refiere a la suma de costo de fletes, más sueldos asociados, más casetas, más combustible. Y finalmente, las ventas netas se refiere a aquellas que fueron generadas después de descontar devoluciones y otros ajustes relacionados a las mismas. El indicador porcentaje de transporte tercerizado mide el nivel de uso de transporte subcontratado contra el total utilizado para entregas a clientes realizadas. La fórmula para determinarlo es total del transporte subcontratado entre el total del transporte utilizado.
El total del transporte subcontratado se refiere al número total de transportes o fletes para entregas a clientes que fueron contratados en el periodo. Y el total de transporte utilizado se refiere al número total de transportes o fletes para entregas a clientes. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. Porcentaje de rotación anual del personal logístico. Mide la tasa de movilidad del personal involucrado en las áreas de logística. La fórmula para determinarlo es número de desvinculaciones de área logística y de almacén por mes entre el promedio de empleados del mes multiplicados por 100. Las desvinculaciones de las áreas logísticas y o almacén se refiere al número de bajas de personal de áreas logísticas. Y el número promedio de empleados se refiere al número de empleados de áreas logísticas y o almacenes al inicio del mes más el número de empleados de áreas logísticas y o almacenes al finalizar el mes dividido entre 2. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo determinar este indicador. Espero que la información presentada en este video sea de utilidad para elevar la competitividad de tu empresa. Hasta pronto.